Lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 4, y del 4 al 10, 13 al 17. A la vuelta de un año, en la época en que los reyes suelen ir a la guerra, David envió a Joab con sus servidores y todo Israel. Masacraron a los amonitas y sitiaron Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Una tarde David se levantó de la cama y se puso a pasear por la terraza del palacio. Desde allí divisó a una mujer que se estaba bañando, de aspecto muy hermoso. David mandó averiguar quién era aquella mujer y le informaron: es Betsabé, hija de Elián, esposa de Urías elitita. David envió mensajeros para que la trajeran. Ella volvió a su casa, quedó encinta y mandó este aviso a David: estoy encinta. David entonces envió a decir a Joab: mándame a Urías elitita. Joab se lo mandó. Cuando llegó Urías, David le preguntó cómo se encontraba Joab y la tropa y cómo iba la guerra. Luego le dijo: baja a tu casa a lavarte los pies. Urías salió del palacio y tras él un regalo del rey. Pero Urías se acostó a la puerta del palacio con todos los servidores de su señor y no bajó a su casa. Informaron a David: Urías no ha bajado a su casa. David le invitó a comer con él y le hizo beber hasta ponerlo ebrio. Urías salió por la tarde a acostarse en su lecho con los servidores de su señor, pero no bajó a su casa. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab, que le mandó por Urías. En la carta había escrito: pongan a Urías en primera línea, donde la batalla sea más encarnizada. Luego retírense de su lado para que lo hieran y muera. Joab observó la ciudad y sitió a Urías. Joab observó la ciudad y situó a Urías en el lugar en el que sabía que estaban los hombres más aguerridos. Las gentes de la ciudad hicieron una salida. Trabaron combate con Joab y hubo bajas en la tropa. Entre los servidores de David murió también Urías elitita. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta lectura del segundo libro de Samuel hay una frase discreta, casi inadvertida. No le prestamos atención, pero creo que es la que va a desarrollar todo lo demás que acontece en este texto. Esta frase está ubicada al principio. Dice: en la época en que los reyes salen a la guerra, David prefirió quedarse en Jerusalén. Mire el primer error de David: un descuido. Quedarse donde no se debe de quedarse. Fíjate que la caída de David no fue de inmediato, fue progresiva. La caída comienza cuando él abandona su lugar. Se olvida de quién es, se olvida de que él es el rey. Y el rey tiene que ir a la batalla con sus soldados. David no fue a la batalla, se quedó en su casa. El pecado casi nunca empieza con una gran decisión mala, sino con una pequeña omisión, como una relajación interior, una vigilancia que se apaga, un mero descuido. Cuando dejamos, por ejemplo, de luchar las batallas que nos corresponden lidiar, la oración, la disciplina, la fidelidad, el servicio, todo esto hace que el corazón quede expuesto a Satanás. Fíjate que David vio y no apartó la mirada. La Biblia, por la palabra de Dios, ella es sobria, pero es muy clara. Dice que nos da a entender que la mirada de David no custodió el despertar ese deseo. Y ese deseo no purificado termina buscando poseer lo que yo deseo. Y eso le sucedió a David. Vio a Betsabé mientras ella se bañaba. Y esa mirada fue sin custodiar el apetito sexual, el apetito atractivo por una mujer.
que no era su esposa. Y el deseo y ese apetito no purificado hace que la persona termine queriendo poseer, que se cumpla ese deseo. Por tanto, no todo lo que se ve debe mirarse, ni todo lo que se desea debe de tomarse. David ya había vencido a Goliat, a ese gigante. Ahora David está siendo vencido por algo mucho más pequeño. Una simple mirada sin dominio interior. Ahí está el problema de David. Algo pequeño terminó en una tragedia. Fíjate que después de que él se entera de que Betsabé, que no es su esposa, está en embarazo, él tiene que buscar la forma de cómo ocultar ese error, ese pecado. Y por eso intenta manipular a Urías, que es el esposo de Betsabé, intenta emborracharlo, él miente. El pecado nunca quiere quedar solo, siempre intenta justificarse. Quiere buscar cómplices, las excusas, y la mejor opción era que su esposo, Urías, estuviese con Betsabé en su intimidad, de manera que pudiesen adjudicarle al mismo Urías su hijo Betsabé, y así él tapar y ocultar el adulterio que había cometido. Esta es la realidad de cómo el pecado, por un mero descuido, se fragua y va generando una tragedia. Urías es un hombre justo, fiel, íntegro, y eso incomoda. El pecado no soporta al justo, porque el justo es como un espejo que le hace revelar o mostrar la oscuridad a los demás. Cuando el corazón, hermanos, no se convierte, termina viendo al inocente como un estorbo. Esa es el pecado incubado en el corazón. Ahora bien, creo que lo más duro del texto no es el pecado inicial, sino hasta donde llega David para no asumir la verdad. Porque él es el rey, él es el ungido, es el hombre, según el corazón de Dios, termina firmando una sentencia de muerte. Esto nos recuerda algo muy fuerte. El pecado no confesado endurece el corazón y apaga la conciencia. No se cae solo en lo personal, el pecado siempre termina hiriéndonos a nosotros. Todo esto pues no es para estar juzgando a David, sino para que nosotros despertemos. Ninguno de nosotros está vacunado contra el pecado. Ni el más ungido, ni el más experimentado, ni el más fiel de ayer puede mantenerse firme. Siempre tendremos caídas. Pero lo más hermoso de todo esto es que Dios no abandonó a David. Más adelante enviará al profeta Natán. Dios enviará al profeta Natán y como una manera de ayudar a la vez a David, lo sentencia, pero lo cuida. Dios no deja de buscar al pecador, incluso cuando el pecado es grave. Hermanos, donde hay verdad, humildad y arrepentimiento, Dios puede volver a crear un corazón nuevo. Preguntémonos hoy, ¿en qué área de mi vida me he quedado como en casa, así como David, cuando debía estar en ese combate? ¿Qué miradas, decisiones o silencio necesito entregar a la luz de Dios? ¿Estoy justificando algo que el Espíritu Santo ya me ha mostrado? Pidamos la gracia que David pidió cuando se dio cuenta de su error. Crea en mí, un Dios, un corazón puro, renueve por dentro con espíritu firme. Que sea el Señor dando su grandeza y su bendición para no declinar, no caer. Y si caemos, levantarnos con su misericordia. Que Dios te bendiga en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Feliz día.